Ok, en este video vamos a entrar en el bloque 2 de lo que vendría siendo ya ahora sí el álgebra tensorial. Y como primer capítulo vamos a empezar a introducirnos a una nueva notación, que para ello hay que pues empezar a acostumbrarnos, ¿no? Y un punto importante de ello es la convención de la suma de Einstein, la cual nos va a permitir compactar de, de una manera colosal muchas expresiones. Y bueno, entrando ya en lo que es el tema del video, anteriormente en otros videos hemos visto que si queremos nosotros escribir vectores, ya sea como combinación lineal de sus bases o si queremos escribir cambios de bases o cambios de coordenadas, tenemos que forzosamente escribir múltiples ecuaciones de múltiples sumas, o bien escribirlos de forma matricial, pero si los extendemos a tantas dimensiones como queramos, la ecuación se vuelve un poquito, se vuelven ecuaciones grandes, ¿no? Y pues bueno, por ejemplo, tenemos nosotros que el vector, bueno, lo que es un vector, podemos escribirlo de esta manera: combinación lineal de sus bases. Ajá. Y los cambios de base, en este caso vamos a elegir el cambio de base que iba de la base no primada, esta de aquí, a la primada. En este caso los puse para n dimensiones y se darán cuenta que tenemos cuántas y ecuaciones de j elementos. Entonces es enorme la cantidad de información que hay aquí. Y lo mismo ocurre, o bueno, algo similar ocurre con los cambios de coordenadas. Tenemos bueno, el cambio de coordenadas que va de la primada acá a la no primada. Y tenemos lo mismo, y ecuaciones, y cada una tiene j elementos. Y bueno, una forma en la que podemos compactar toda esta información que viene aquí de los vectores, los cambios de base y los cambios de coordenadas es a través de las sumatorias, que sería de esta manera de aquí. Okay, aquí tenemos la forma en la que escribimos nosotros los vectores, cambio de base y cambio de coordenada. Ok, y pues todavía podemos hacer esto más interesante. Podemos compactar aún más las expresiones usando pues las sumas de Einstein, ¿no? En la que básicamente el símbolo de la sumatoria, estos símbolos de aquí, se van a volver redundantes. Ahorita van a ver por qué. Y bueno, así, haciendo que las sumatorias se vuelvan redundantes, o en términos así súper sencillos, quitando, ¿no?, las sumatorias, escribimos simplemente que los vectores podemos expresarlos así, los cambios de base así y los cambios de coordenadas así. ¿Ok? O sea, visualmente es muchísimo más fácil, o bueno, no intimida tanto y parece ser menos confuso que estar trabajando con toda esta selva de aquí, ¿no? Y bueno, hay reglas, ¿no?, que hay que cumplir en esta sumatoria de Einstein, porque si no, pues estaríamos escribiendo a lo loco y pues sin ninguna contemplación. Y bueno, la primera regla nos va a decir que un índice, en este caso, déjenme aclarar algo, índice puede ser un subíndice o un superíndice, es decir, ya sea arriba o abajo. Por ahora no vamos a entrar mucho en detalle en esto. Más adelante sí será importante, pero por ahora pues podemos ignorarlo. Así que nada más vamos a tomar en cuenta como índice, ¿no? Un índice que aparece dos veces en un término indica una suma. Ok, vamos a... Ok. Índice que aparece dos veces en un término indica una suma sobre ese índice. ¿Sí? Entonces, los índices que se repiten dos veces son llamados índices mudos. ¿Ok? Esto es básicamente, por ejemplo, aquí, en el caso de los vectores, tenemos que se repite un índice dos veces, que es el i. Y si nos vamos arriba, vemos perfectamente que esto implica una sumatoria, o está una sumatoria implícita. ¿Ok? Lo mismo ocurre acá.
J se repite dos veces, implica una sumatoria. Y lo mismo acá, implica sumatoria acá, arriba. Este de aquí. Ok. Y bueno, aquí unos ejemplos nada más para tratar de visualizar estas ideas. Por ejemplo, tenemos UI y VI. Básicamente van a implicar una suma de cada uno de los elementos, donde en este caso I corre de 1 hasta N. Y similar con los otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí otros dos índices que se repiten, que son los I, y se están sumando bueno, no en torno, sino en esos índices. Tenemos aquí el 1, 1 más el A2, 2 y así hasta ANN. Se dan cuenta, aquí no cambiamos los valores de K. Lo mismo sucede con este otro ejemplo, en el que ahora tenemos las J, que son las que se repiten, y si se dan cuenta, sumamos sobre esos índices, ¿no? Y bueno, lo mismo sería para este ejemplo. Ok, una segunda regla es que una expresión no puede involucrar más de una sumatoria sobre índices doblemente repetidos, ¿sí? Entonces, si una expresión tiene dos índices mudos, entonces, esto es importante, si una expresión tiene dos índices mudos, entonces habrá n cuadrado términos en la suma. Si hay 3 índices repetidos, entonces habrá n al cubo y así sucesivamente. Aquí, perdón, aquí, ok. Por ejemplo, tenemos esta expresión de aquí. Podemos ver que se suma sobre I, pero también sobre J. Entonces, lo primero que se hace para, ahora sí que desarrollar toda la expresión, primero es sumar sobre I. Es decir, agarramos dos términos de I y ponemos primero I igual a 1, luego I igual a 2, tal, hasta I igual a N. ¿Sí? Eso es lo que implica sumar sobre I. Y luego a cada elemento sumado sobre I hay que sumarlo sobre J. Me explico. Agarramos este término de aquí y lo que hacemos es hacer J igual a 1, luego J igual a 2, tal, hasta J igual a N. Todo este término de aquí es este de aquí. ¿Ok? Y va a ser similar acá. Agarramos este término y sumamos sobre J, haciendo a J igual a 2. Bueno, primero I es igual a 2, perdón. Aquí en este término I es igual a 2. Y entonces sumamos sobre este término, pero ahora sobre J, haciendo J igual a 1, aquí y aquí. J igual a 2, aquí, más tal, J igual a N. Y así sucesivamente hasta este término de I igual a N, sumamos sobre N, pero en J. Básicamente esa es la idea, que nosotros podemos sumar sobre índices repetidos siempre y cuando los índices se repitan dos veces, solo dos veces, o como máximo dos veces, en un mismo término. La tercera regla es que no es válido que el mismo índice mudo aparezca más de dos veces en la misma expresión, lo que les decía ahorita. No podemos expresar el mismo término con más de dos, con que un índice se repita más de dos veces. Por ejemplo, suponiendo tendremos este hipotético ejemplo de aquí, donde vemos que K se repite en este término de aquí dos veces, y aquí pues en este término de gamma pues no se repite nada. Entonces la expresión está bien. Este de acá es una multiplicación y vemos que, por ejemplo, L se repite dos veces, nada más dos. Mu se repite 2
¿Quién más? Mu, 2 y ya. Los demás no se repiten, entonces es correcta esta expresión. No rompen ninguna regla. Y pues por otro lado, si vemos, por ejemplo aquí, tenemos que la K se repite 3 veces, mientras que la I se repite 3 veces. Entonces estas expresiones no son válidas. Bueno, otra regla es que todo índice mudo puede ser cambiado por otro índice mudo que aún no se haya usado. O sea, básicamente es como renombrar índices mudos con otros que todavía no utilicemos. Ok, por ejemplo, a ver, tenemos aquí M, el índice M. Y el índice P. Vemos que M lo cambiamos por J y que P lo cambiamos por K. Entonces, no pasa nada. Aquí cambiamos a M por J porque M en este lado no se había usado. Digo, cambiamos a M por J porque la J de este lado, no se había usado. Lo mismo ocurre con P. Lo cambiamos por K porque no se había usado. Y la expresión sigue obteniendo la misma información. Lo mismo ocurre con este ejemplo de aquí. Tenemos I, K, ¿qué más? Bueno, las Is. Ajá, las I y las Ks. Y vemos que las Is las cambiamos por Ms y las Ks las cambiamos por Ls. ¿Sí? O sea, no pasa nada. Renombramos siempre y cuando la que usemos no se haya usado antes. Ok. Quinta regla. Vamos a... Espérame. Ok, quinta regla. Los índices libres son aquellos que no se repiten en una expresión. Y en una ecuación, ambos lados deben tener mismos índices libres. Esto es importante. Vamos a visualizarlo. Por ejemplo, tendremos esta expresión de aquí, esta igualdad, esta ecuación. Tenemos tenemos a L aquí y índices repetidos I. ¿Ok? Tenemos que, por ejemplo, los índices mudos en esta expresión, en esta ecuación, son los índices L e I, estos dos. Mientras que los índices libres son los que no se repiten, que vendrían siendo, vamos a ponerlo, M y K. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos como índices libres K y M, y del lado derecho también, respetando justamente lo que nos está diciendo esta regla de aquí. Ok, luego, a ver. Tenemos, por ejemplo, este otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Tenemos como índices libres I y J, ¿no? I, J y J. No tenemos ningún índice mudo. Suele pasar, no hay ningún problema con que en una ecuación o en una expresión o en un término no haya índices mudos, no rompe ninguna regla. Y en este caso, si nos damos cuenta, en ambos lados tenemos que I y J como índices libres aparecen, ¿no? En ambos lados de la igualdad. Entonces, se sigue cumpliendo lo dicho. Y bueno, ya hice spoiler, pero pues hasta aquí sería el video de hoy.